Te lo advertí muchas veces, no solo una. Lo único que no perdono es la traición. Te lo dije. Te dije que si me dabas la espalda ibas a quedar fuera de mi vida. Y a partir de este momento es así. Te quiero fuera de mi casa, de mi familia, de todo. Como si te hubieras muerto aquella noche, como si te hubieran matado. Para mí, Regina, estás muerta. Pero ¿cómo me dices eso, Altagracia? Somos hermanas, llevamos la misma sangre y eso nadie lo puede borrar. Lo borraste tú, Regina. Sabes que nunca confié en nadie, solo en ti. Dijiste que ibas a olvidar a Regina como si lo hubieran matado aquella noche. ¿Cuál noche? Ah, también se lo vas a contar. ¿En eso también me vas a traicionar? Sabes que jamás me atrevería. ¿De qué están hablando? Felipe, por favor, ya no preguntes, ¿sí? Son cosas entre mi hermana y yo. ¿De qué se trata? ¿Es otro asesinato como la prostituta? Felipe, por favor, ya basta. Y deja de insistir en la muerte de esa mujer, que no tienes ninguna prueba. Por supuesto que no la tienen. Porque hicieron todo de una manera perfecta. Tú no sabes lo que te espera, Felipe. Pusiste a Saúl y a mi hermana en mi contra. Y a ti no te pienso hacer nada, porque ya bastante castigo tienes de haberte fijado en esta cosa. Este pedazo de hombre. Y de sus manos perderme en su piel y en tus ojos ver amanecer. ¿Ves que sí tenía razón? ¿A poco no te calma escuchar a Mónica? Por eso te llamé para que la vieras. Saúl, es en cosas como esta en las que debes pensar. En la esperanza, en la bondad. Desde que la vi cantar en el funeral de tu papá, pensé que podía ayudarnos con los niños. ¿Les gusta? Sí. ¿Qué tal? ¿Y te vas a quedar con nosotros? ¿Nos vas a Claro que enseñar sí. a tocar música? ¿Cómo te llamas? Me llamo Mónica. Pero me pueden decir Mona o Monita, como ustedes quieran. Pues, amigos somos, ¿no? Pero les voy a enseñar a cantar, a tocar la guitarra o cualquier otro instrumento que les guste, ¿les parece? Sí. Nunca había visto a los niños tan contentos y a la vez tan tranquilos y Hasta obedientes. cuando hablamos, lo hacemos cantando. Si no Definitivamente tiene el poder de avanzar a cualquiera. pues con... ¿De verdad te enamoraste de alguien? ¿O te lo estás inventando por algo? Porque tú no tienes muchas amigas aparte de mí. ¿Va a nuestra escuela? La conozco, por lo menos dime su nombre. Solo porque ando con Emiliano, no significa que tú y yo vamos a dejar de ser amigos. ¿O sí? Olvídalo. ¿Por qué no quieres decirme? ¿Por qué te sigue enojando lo mío con Emiliano? Diego, ¿esta chava que te gusta soy yo? ¿Con qué me vas a amenazar ahora, ¿A quién vas a mandar matar para que aparezca muerto en mi cama? Ya acabé con tu carrera política, con tu dignidad. Reconociste públicamente que eres un pobre borracho. Pero aunque parezca que no puedes estar peor, créeme que sí se puede. ¿Ah, sí? Vas a estar peor. Voy a recuperar todo lo que me quitaste. Y voy a volver a la política, aunque sea nada más para... Ya. Pero ya, por favor, ya cállense los dos. No quiero que sigan discutiendo y amenazándose. Es que esto es una guerra, Regina. Y tú ya escogiste de qué lado estar. Altagracia, por favor, espérate. Es que de verdad ni siquiera entiendo por qué estás tan enojada si tú ya ni siquiera querías a Felipe. Es que no has entendido que no se trata de él, sino de ti. Bueno, entonces vamos a la casa, por favor. Vamos a donde sea. Vamos a hablar tú y yo solas. No, mejor quédate aquí de una vez, para que recibas todas tus cosas. Porque ahorita mismo llamo y voy a dar la orden de que saquen todo lo que tienes en mi casa para enviártelo a esta dirección. No, es que tú no puedes hacer eso, soy mi hija. Debiste pensar en ella cuando te atreviste a acostarte con esta basura. ¡Qué casualidad! Hace poco sentí asco cuando vi que Mónica, la que ha ayudado tanto, me hacía exactamente lo mismo que me estás haciendo ahora. Con la diferencia que tú eras mi hermana. ¡Quítate! Mira, al principio nomás voy a necesitar fotocopias con las letras de las canciones. Unas que yo escribí, ¿no? Pero, pues, yo creo que también sus mamás los pueden ayudar un poco. Perfecto. Ten en cuenta que algunos no saben leer. Pues bueno, pues yo también les enseño.
De verdad que no me quita nada y ellos también se van a motivar a aprender. Y se ve que son bien inteligentes. Saúl me platicó. Oye, por cierto, ¿y Saúl? Se fue, pero pues hace unos momentitos estaba aquí. Sí, me dijo que tenía muchos pendientes. Chale, yo pensé que mínimo se iba a acercar pues, un ratito. Pues ahora somos compañeros de trabajo y con tanta carrera ni hemos tenido tiempo de platicar de esto. Saúl no está bien. Por más que trate de hacerse el fuerte, la muerte de su padre lo marcó. Yo he visto esa mirada ya en gente que llega a la fundación. Y es la mirada del dolor y de la rabia. Se ve que le tienes mucho aprecio a Saúl. Y la verdad, quiero que entre los dos lo ayudemos, Daniel. De verdad que hay que lograr que su mirada vuelva a ser la misma de antes. Cuenta conmigo. Mira esto. Karen, ¿qué estás haciendo aquí todavía? Saúl, te esperé. Es que no quería seguir hablando frente de Daniel Llamas. Perdón, no soporto ese tipo, no me da confianza ni nada. Bueno, te quiero preguntar, ¿cuáles son tus verdaderas intenciones para ir al evento de la doña? Mira, si Altagracia no mató a mi papá, entonces yo quiero saber cuál de sus personas cercanas lo hizo. Puede haber sido Rafael Cabral, Braulio Padilla o... ¿O quién? Dime, Saúl, ¿en quién estás pensando? La doña mandó a uno de sus matones aquí a la vecindad. ¿Estás seguro? ¿No te confundiste? Ah, claro que no. Lo reconocí. Tengo bien ubicados a todos esos tipos. Algo se trae la doña, ¿eh? Por eso mandó a ese tipo para acá. Cuando mi papá te mandó a la doña, lo que desató el conflicto fue que se encontró con uno de sus guaruras en la vecindad. Fue su mano derecha, su chofer, Matamoros. Saúl, pero ese tipo está armado y tú no. Sí, no me importa. Voy a ir en contra de todos los que me parezcan sospechosos. Gracias por preocuparte, Karen, pero voy a estar bien. Gracias. Saúl. ¿Bueno? ¿Sí, detective Karen Velarde? ¿Usted? Regina, mi amor, tienes que controlarte. Altagracia no puede tener tanto dominio sobre ti. No le des ese poder. Es mi hermana Felipe. La quiero mucho como para que no me afecte su odio. ¿Qué no oíste? Me dijo que estoy muerta para ella. Sí, pero te lo dijo para lastimarte, porque sabe que tú sí la quieres, tú sí la amas. No te preocupes, mi amor, vamos a salir de esto. Es que no debiste acusarla del asesinato de la prostituta esa. Lo siento. Es la verdad, Regina. Ella usó eso para obligarme a que yo renunciara a mi carrera política. Bueno, pero reconociste que no tienes pruebas, ¿no? A lo mejor esa prueba viene de Braulio o de Rafael, no lo sé. Como sea, mi vida. Con lo que acaba de pasar, yo tengo que prepararme para enfrentarla. Todavía tengo un nombre en la política de este país, como servidor público y también en la iniciativa privada. Han sido muchos años luchando, trabajando para ganarme un lugar en este país. Felipe, perdóname, pero me tengo que ir. Tengo que hablar con mi hija antes de que Altagracia lo haga. Mi amor, por lo menos déjame llevarte. Yo me quedo en el coche, ahí te espero. Está bien, pero yo voy a hablar sola con mi hija. Sí. En este momento eso es lo único que me importa. Por un momento creí que la chava de la que te enamoraste era yo. Ya te dije que no. Pero me diste motivos para pensarlo. Te enojaste mucho cuando supiste que Emiliano y yo andamos juntos. A mí no me importa lo que hacen Emiliano y tú, siempre y cuando no me usen a mí de tapadera. Mi tía está comenzando a sospechar. Y me exigió que a partir de ahora tú tienes que bajarte y saludarla. Antes de que yo pueda salir contigo. O bueno, con Emiliano, pero tú me entiendes. Por el trato que hicimos. No. El trato que hicimos fue decir que somos novios y a mí me viene perfecto para quitarme de encima a mi papá. Pero de eso a que te vaya a buscar a tu casa cada vez que quieres salir con Emiliano es un abuso. ¿Qué gano yo con eso? ¿No vas a ayudarme? No. Ya verán ustedes cómo resuelven sus cosas. Emiliano, ¿Qué pasó? ¿podemos hablar? ¿Y ahora de qué? Emiliano, no vengo a pelear contigo, ¿sí? ¿Entonces? Dime, que tengo prisa, voy a salir. Es sobre tu papá. Necesito que platiquemos sobre él. Aquí tiene mi rey
Huela su piña colada, obvio sin alcohol. Su aceitito de coco, para aquello de la insolación. Aquí está. ¿A poco no es como si estuviéramos en la playa? Estás loca. Musiquita para la pachanga. No, es que esto sí que es vida, Lázaro. Solo falta arena, sol y ganas de disfrutar. ¿A poco no? Ganas tengo. Ah, sí, pues mira. ¿Te animarías a irnos unos días al mar? Yo hablaba de otras ganas. Ay, eres un pícaro, es un canijo. No, Lázaro, a partir de hoy voy a hacer de tu vida una fiesta. Así van a ser todos nuestros días. Siempre con un plan, con una sorpresita. Pero ahorita tengo que salir un rato porque... ¿A dónde vas? Nomás voy a hacer unas compritas. Tú mientras síguete relajando, ¿eh? Ah, pero cuidadito con... Perdóname, pero cuidado con lo que compras, Yesenia. Hay que ahorrar para... Sí, pero es $1,000,000, Lázaro. Ay, ni aunque quisiera me lo podría gastar ya. Dale, tú disfruta de tu playita. Nomás póntelo el aceitito de coco, no te vayas a insolar. ¿Don Lázaro y Mónica se fueron de la vecindad? Eso me dijeron Margarita y la insoportable de Lidia. Ah, sí, me acuerdo que Jaime me había comentado. Que Mónica le dijo que se iban a final de mes. Por lo visto, se adelantaron. Oye, ¿y no te dijeron a dónde se iban? No, ni idea. Y los voy a extrañar. Sobre todo a Mónica. ¿A Mónica por? No sé, al principio desconfiaba de ella. Todo este tiempo me hizo ver que es una buena persona. Ay, Azucena, no te dejes engañar. Yo conozco a las de su clase. Estuvo al pendiente de Lidia y de nosotros ahora con la muerte de Jaime. Yo creo que la juzgamos mal, mija. No, pues si la quieres tanto, deberías encontrar su dirección con sus amigas y así la puedes ir a visitar cuando quieras. A ver, ¿qué tan difícil puede ser localizar a un viejo en silla de ruedas? Hasta te di su nombre completo, Lázaro Hernández. Sí, ya sé. Hay muchos hospitales en esta ciudad, pero en alguno tuvo que registrarse cuando llegó. Es inválido, por favor, seguro que buscó algo cerca de la vecindad donde vivía. Comienza por los hospitales de esa zona. A ver, a mí no me metas en tus broncas con mi papá. Si necesitas hablar con él, pregúntaselo a él. Emiliano, por eso te estoy preguntando a ti. Te escuché hablando con Rafael el otro día sobre sus amigos del pasado. Y yo pensé, ¿sabes qué? Él nunca habla conmigo de esos temas. ¿Y por qué quieres investigar sobre ellos? No entiendo. Porque tu papá anda muy extraño, desde hace muchos días. Contesta el teléfono y no me dice quién le habla. Se sale de reuniones, dizque porque tiene otras cosas de trabajo. ¿Sabes qué? Yo pienso que tal vez eso que escuché tiene relación con lo que le está pasando, no sé. No creo. Entonces, ¿qué le pasa, Emiliano? ¿Por qué nunca me quiere hablar de su pasado? ¿O por qué nunca ha querido regresar a Veracruz? Mira, mamá, estoy completamente seguro que mi papá te adora. Y si estás pensando que te pone el cuerno, no creo que sea así. Él jamás te ha ocultado nada. Así que ya, tranquila. Si fuera algo de qué preocuparse, ya te lo hubiera dicho. Ya, relájate. Que no quede nada en el cuarto de mi hermana. Lo quiero completamente vacío. Saquen zapatos, vestidos, perfumes, joyas, todo, absolutamente todo. No quiero ver nada. Y llévenlo al coche para que el chofer lo lleve a la dirección que le di. A ver, pero ¿cómo que no me pueden dejar pasar? Esta es mi casa. ¡Déjenme entrar! ¡Altagracia! ¡Altagracia, déjame! Calmarse, señora Regina, por favor. No me voy a calmar, Matamoros. ¿Quién te crees? Déjame pasar, esta es mi casa. Déjame pasar. ¡Altagracia! Por favor, trate de calmarse. No me voy a calmar, Matamoros. Si te quitas en este momento, esta es mi casa. ¡Altagracia, déjame pasar! Estela, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde llevas mi ropa? A ver, ¿qué te pasa? Contéstame, te estoy hablando, por Dios, porque nadie contesta. ¿Dónde llevan todas mis cosas? Eres un demonio, Altagracia. ¡Altagracia! ¿Qué está pasando aquí? Tranquila, mi amor.
Son órdenes de la doña. A ver, ¿cuáles órdenes? No sean guarros y déjenos pasar. Ven, vamos a hablar. A usted, señorita Isabela, sí la podemos dejar entrar, pero a la señora Regina no, disculpen. ¿Y qué pasa conmigo qué? ¿Nos vas a golpear a las dos o qué? A ver, déjenos pasar. Quítense. Sí, doña. Es una orden que se quiten. Déjalas pasar. Déjenlas pasar. ¿Por qué estás corriendo a mi mamá? Isabela, déjanos solas, por favor. No. Me parece muy bien que estemos las tres por última vez. Despídete de esta casa y de nosotras, Regina, porque te vas en este momento.